Buenas noches. Vamos a iniciar con nuestro estudio el día de hoy. Continuaremos donde nos quedamos. El miércoles pasado estudiamos el capítulo 16, vimos la historia de Agar e Ismael y nuestro objetivo para el día de hoy es ver el capítulo 17. El nombre del tema es la circuncisión. Y nuestro pasaje base es Génesis 17:10. Dice: y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Y bueno, partiendo de lo que vimos el tema pasado, pasaron 13 años después de que Ismael nació y Dios habla con Abraham. Y es cuando le recuerda el pacto y establece esto de la circuncisión, pero no nada más establece eso, sino que hay nueva información en cuanto al pacto. Sabemos que Dios ha recordado en distintos momentos de la vida de Abraham, a partir de los 75 años que salió de Harán, ha estado recordándole el pacto, pero en este capítulo revela más información. Así que empecemos a leer en capítulo 17, versículo 1 y 2. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Ahora, cuando dice que se le apareció, estamos hablando de una teofanía, ¿verdad? No nos da descripción de qué fue lo que Abraham vio, pero se le apareció. Así que Abraham estaba viendo alguna forma que reconoció como Dios, ¿verdad? Y Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, me imagino yo que a simple vista no podría saber quién era. Pero en el capítulo 18 vamos a ver que hay 3 varones que vienen a visitar a Abraham. Y uno de ellos, Abraham reconoce que es Dios. Así que, aunque no nos dice qué forma era la que vio, sería algo que, puesto que el relato no lo explica, no se habría espantado, no se habría asombrado. Debería ser algo natural para él. Pero bueno, no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que en el próximo capítulo se aparece en forma de hombre o varón. Luego dice: así confirmaré mi pacto contigo. Y cuando dice que así confirmaré mi pacto, está hablando de algo que ahora Dios le está demandando. Él dice: vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto. Así que ahora hay una demanda. Dios le está pidiendo a Abraham que sea obediente. Ahora, no se lo había pedido en ningún momento antes. Desde que estableció el pacto, recordemos cuando vimos que Dios se manifestó en una forma visible como una antorcha que pasaba entre los animales, entre las dos mitades de los animales, y vimos que eso era la forma de establecer un pacto. El pacto de Dios era para consigo mismo, no se le había pedido nada a Abraham. Dios se había jurado por sí mismo que cumpliría el pacto y toda la responsabilidad estaba en la parte de Dios. Él haría lo que había prometido que haría. Pero aquí le pide obediencia. Ahora recordemos que a Abraham se le contó la fe como justicia, ¿verdad? Sabemos que Abraham fue salvo porque su fe fue contada por justicia. Y eso demuestra que no fue salvo por obras. Así que ahora, al cerquita de los 100 años, a los 99 años, con todo este tiempo que ha pasado, ahora Dios le demanda obediencia. Así que tiene que ver algo particular. Yo creo que tiene que ver con la forma en la que Abraham ve a Ismael y las conclusiones que él sacó desde que tomaron la decisión de que tuviera un hijo con Agar. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. El punto es que no se le está demandando nada antes del pacto, sino después de. Eso indica que esto que se le está pidiendo a Abraham es consecuencia del pacto que fue establecido y no la razón por la cual se estableció el pacto. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque al momento en que Dios elige a Abraham, no lo eligió por las cosas que hacía. Sin embargo, después de establecer el pacto, ahora sí lo demanda. Pero sigamos leyendo, versículo 3 al 8. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones
ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Así que ya sabíamos que Dios le iba a dar la tierra por heredad, ¿verdad? Aquí se nos agrega la información de que es algo perpetuo. Y cuando nos dice que Abraham cayó rostro en tierra, la palabra cayó en hebreo, nafal, puede traducirse como acostarse, o sea, algo voluntario, o como caer, ¿verdad? Ahora, pensemos en otras veces en que Dios se ha manifestado a algunos hombres y ha sucedido, como el caso más claro de Juan al escribir Apocalipsis, que cayó ante Dios. Entonces, por eso la NBI pone que cayó, pero se puede traducir como acostarse. De hecho, la Reina Valera 60 dice que Abraham se postró, como si fuese algo voluntario. La NBI parece indicar lo que sucede en otros casos, que hay algo que indica que el individuo pierde fuerza y se ve forzado a caer ante Dios. Ahora, Abraham ya conocía el pacto, ¿verdad? Pero hay más información. Se le demanda obediencia y además le cambia el nombre. Abraham significa padre exaltado y Abraham, padre de multitudes. Entonces, cuando le demanda obediencia y le cambia el nombre, es una referencia a lo que sucede con nosotros hoy en día, con cualquier persona que nace de nuevo. Fíjate bien, muchas veces se nos acusa del tener el eslogan salvo, siempre salvo. Y yo estoy dispuesto a afirmar que claro, salvo, siempre salvo, pero no en el sentido de la acusación. Porque quien nos acusa de eso, a los que aseguramos que la salvación no se pierde, al decir salvo, salvo, siempre salvo, aseguran que tú podrás vivir toda una vida de pecado y mundanidad y como quiera te vas a salvar, ¿verdad? Es una total mala interpretación de la doctrina que profesamos. Nosotros aseguramos lo que la Biblia dice, que la fe sin obras es muerta. Es decir, no estamos diciendo que porque recibiste fe ya te vas a salvar, sino que la fe tiene que estar acompañada de obras. Las obras son consecuencia del nuevo nacimiento. Y fíjate bien que a Abraham se le demanda obras, obediencia, y se le cambia el nombre. Y esa es la alusión al nuevo nacimiento. Por eso Pablo concluye en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Así que esta idea del nuevo nacimiento y de un cambio radical en el individuo no es algo que se inventó en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino que Dios mismo lo está expresando a Abraham. Le está pidiendo obediencia y le cambia el nombre. Ahora, ¿por qué no se lo dijo desde la primera vez, verdad? Porque desde que salió de Harán no le dijo, ya no te vas a llevar a Abraham, sino a Abraham. ¿Por qué no hizo eso desde el principio? Bueno, sabemos que la revelación de Dios es progresiva. Y Dios no revela todo lo que tiene planeado, sino conforme va pasando el tiempo, va revelando cosas que no había revelado antes. De manera que tienen un sentido distinto para el que las escucha, sobre todo en este tipo de relatos. Para Abraham resulta que en este momento del tiempo y con lo que ha pasado, ahora está en capacidad de comprenderlo. Antes no lo hubiese comprendido. Es decir, Abraham tiene un problema y Dios le está demandando obediencia, como consecuencia de haber sido declarado salvo por medio de la fe. Y el cambio de nombre no nada más es el único recordatorio que Dios le da, sino que también nos va a hablar de la circuncisión, ¿verdad? Pero fíjate cómo Dios está estableciendo un antes y un después. Claro que desde el momento en que su fe fue contada por justicia, desde ahí está el cambio, pero Abraham no estaba consciente de eso. Así que Dios le está revelando a Abraham cómo debe de ser las cosas a raíz de lo que sucedió, porque Abraham tiene un problema en la manera en que piensa acerca de cómo Dios hace las cosas. Sigamos leyendo, versículo 9 al 14, en Génesis 17. Dice, Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y ese es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación
deben ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que han sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deben ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso al que no se haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Así que Dios le agrega una cosa más, le pide obediencia, le cambia el nombre y le pide que se circuncide. Y no nada más él, sino todos los hombres que están con él. Ahora, a mí me surgía la pregunta, ¿esto de la circuncisión era algo nuevo o no? Es decir, ¿era algo totalmente nuevo para Abraham, algo que Dios había establecido o era algo que ya conocían? Históricamente sabemos que esa costumbre ya estaba en muchos pueblos en ese entonces y antes de Abraham. Históricamente se sabe que en aquel tiempo se circuncidaba a los niños en la pubertad, es decir, consideraban adultos a los adolescentes. Nosotros les llamamos adolescentes, ¿verdad? Ellos les llamaban adultos. No sé si la madurez cambió mucho con todos estos años que han pasado, ¿verdad? Pero a esa edad, hoy en día, no puedes considerarlo adulto. En aquel entonces, algunas naciones consideraban que formaban parte de los hombres en la adolescencia y es cuando los circuncidaban. También se sabe que los egipcios usaban la circuncisión como un compromiso con sus deidades. Y de hecho la Biblia nos deja ver que esto es algo que acostumbraban otras naciones. Por ejemplo, vamos a Jeremías capítulo 9, versículo 25 al 26. Jeremías 9, 25 al 26 dice, vienen días, afirma el Señor, en que castigaré al que haya sido circuncidado solo del prepucio. Castigaré a Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab y a todos los que viven en el desierto y se rapa las sienes. Todas las naciones son incircuncisas, pero el pueblo de Israel es incircunciso de corazón. Así que aquí se claramente deja ver que todas las naciones ahí, Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab y todos los que viven en el desierto, que hay otras naciones, todos practicaban la circuncisión. Obviamente no lo hacían en el mismo sentido que los israelitas, ¿verdad? Pero era algo común. De manera que dice aquí el Señor, todas las naciones son incircuncisas. A pesar de que está diciendo que están circuncidadas, las considera incircuncisas, porque no que sea una contradicción, sino que está hablando de sentidos diferentes. La circuncisión solamente según la carne, o sea, el mero acto de circuncidarse no era suficiente. La circuncisión indicaba consagración, alguien apartado para Dios. Y no nada más se aplicaba a personas. La circuncisión era una forma de entender cómo algo era consagrado y también se aplicaba a las cosas. Por ejemplo, vamos a Levítico 19, versículo 23 en la Reina Valera 60, porque la Reina Valera 60 aquí está traduciendo literalmente. Levítico 19, 23 dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Así que este concepto de la circuncisión se aplicaba a los frutos. De manera que vemos que en Jeremías 9 Dios está diciendo, aunque están circuncidados en la carne, no están consagrados para Dios. Y aunque los israelitas están circuncidados en la carne, dice, son incircuncisos de corazón. Y acuérdate que la palabra corazón aquí en hebreo es mente o hombre interior. Es decir, tienen una marca en la carne, pero ellos no están consagrados a Dios en lo que hacen. No toman a Dios en cuenta en sus decisiones ni en su vida. Simplemente tienen una señal en su cuerpo. De manera que cuando hablamos de la circuncisión como señal del pacto, obviamente tiene que haber una parte visible, porque dice lo que leímos en Génesis 17, quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Así que esta señal era visible solamente para el circuncidado, ¿verdad? Era una señal que nadie podría a simple vista determinar. Y algunos indican que también era un recordatorio de moralidad por la asombrosa inmoralidad que se practicaba en aquel entonces. De hecho, el capítulo 18, cuando nos habla de Sodoma y Gomorra, nos da un ejemplo de la tremenda inmoralidad que vivían. Así que era una marca para el individuo que indicaba que estaba consagrado a Dios. La marca en sí misma
no significaba nada. Y fíjate bien que se pide que todos debían circuncidarse. No nada más Abraham, sino todos los que están con él. Esto indica, primero, que no tiene nada que ver tu ascendencia, o sea, no tenías que ser descendiente de Abraham. Y esto es muy importante porque era un señal del pacto, ¿verdad? Y Dios había dicho que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Estaba considerado todo el mundo. Y la señal del pacto no nada más era para Abraham y su descendencia, sino para todos los que estaban con él. ¿Me explico? Así que no se podía decir que el circuncidado era descendiente de Abraham, porque todos los que vivían en su casa, que eran esclavos, no eran hijos de Abraham, ¿verdad? Solamente Ismael aplicaría como hijo de Abraham. Entonces, cuando nos dice el pacto que en ti serán benditas todas las naciones y la señal del pacto es para todo el que está con Abraham, recuerdan que la promesa también era bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Todos los que están con Abraham eran beneficiarios de la promesa y por consecuencia, al estar beneficiados del pacto con Abraham, también tenían que marcarse, circuncidarse. Y los niños también, ¿verdad? Se circuncidaba a los niños a los 8 días de nacidos. Ahora, algunos de nuestros hermanos en Cristo han llegado a la conclusión de que se puede bautizar a los niños. Nosotros en nuestra cultura, me imagino más acá en México, estamos acostumbrados a que solo la Iglesia Católica Romana bautiza niños, ¿verdad? Y nosotros como iglesia no estamos de acuerdo con el paidobautismo, es decir, el bautismo de niños. Pero la lógica de nuestros hermanos en Cristo que sí bautizan niños está basada en esto. Dicen, si el pacto con Abraham era una marca que tenían que ponerse todos, incluyendo los niños, dicen, ahora en el nuevo pacto, la señal del pacto no es la circuncisión, sino el bautismo. Por consecuencia, toda la familia de alguien que haya nacido de nuevo debiese bautizarse. Por eso es que bautizan a los niños. Pero yo no estoy de acuerdo con esa postura. Yo no encuentro evidencia suficiente en el Nuevo Testamento como para bautizar niños, aunque aseguran que está implícito en algunos pasajes. Pero esto es lo que se utiliza como referencia o evidencia bíblica de que también se pueden bautizar niños. Ahora, nos dice también la Escritura que era tan importante que te pusieras la marca que aquellos que no fueran circuncidados serían eliminados de su pueblo. Y aquí la palabra hebrea es cortado. Y ser eliminado del pueblo tiene una de dos caminos. O eres expulsado o te mataban. No hay registro de ninguna de las dos cosas en la Biblia. No hay registro de algún expulsado ni de alguno que haya sido juzgado y condenado a muerte. Así que no se sabe con certeza cuál era la consecuencia. Pero era algo obligatorio, ¿verdad? Todos los que estaban con Abraham tenían que tener la marca del pacto. Abraham por ser quien era y los que estaban con él porque están de acuerdo en que Dios ha bendecido y elegido a Abraham y que ellos serían bendecidos junto con él. Y bueno, y después de esto, Dios se refiere a Sarai. Ha estado hablando de Abraham, ¿verdad? Del pacto, de lo que va a hacer con su descendencia y de que le cambie el nombre. Pero también su esposa está incluida en el plan. Vamos a Génesis 17, versículo 15 y 16. También le dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Ahora, Sarai o Sarai y Sara provienen de la misma palabra hebrea que es Sar. Y la palabra Sar se traduce como príncipe, jefe o gobernante. Ahora, al estar en femenino, obviamente es princesa, jefa o gobernante, ¿verdad? Pero hay una distinción entre Sarai y Sara. Y según los comentarios que encontré de los que han estudiado a profundidad el hebreo, dicen que la distinción es esta. Decir Sarai o Sarai indica que desciendes de la nobleza. Decir Sara indica que tú eres noble y tu descendencia será noble. ¿Me explico? En lugar de decir que eres princesa por natural, o sea, por la carne, porque desciendes de algún gobernante, ahora
Sara significa que tú eres la nobleza y de ti vendrán gobernantes. Y ese es el sentido de lo que está diciendo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Así que ese es el cambio, ¿verdad? Es una pequeña modificación de los nombres de los dos, pero que cambia el sentido de lo que el nombre significa. Así que la idea de ser una nueva criatura no nada más es para Abraham, sino también para Sara, lo que indica que también a Sara se le contó la fe como justicia. También Sara fue elegida para salvación y no se nos había dicho nada de eso al respecto, ¿verdad? Ahora, esto también es muy importante porque si realmente la promesa es por medio de un hijo de Sara, ya la regaron, ¿verdad? Porque tanto Abraham y Sara habían llegado a la conclusión de que la promesa de Dios se cumpliría por medio de Agar, porque para Sara era imposible. Ahora, hace varios temas se había hecho la pregunta, pero no alcanzó el tiempo para responderla. Decían, ¿cómo es que podían saber que Sara era la estéril? ¿Por qué no Abraham? ¿Verdad? Si no hay exámenes médicos, si no hay estudios de fertilidad, ¿cómo podrían detectar que la del problema era Sara en lugar de Abraham, verdad? Y es una excelente pregunta. Así que eso se resuelve con el contexto histórico. Sabemos, Abraham sabía que Sara era estéril, pero ¿qué información tenía para llegar a tal conclusión? De hecho, en aquel entonces jamás se consideraba a los hombres estériles, solo las mujeres, porque al desconocer todo el proceso de la fertilidad y la concepción, no tenían idea del papel fundamental que tiene la mujer en procrear hijos. Ellos históricamente veían a la mujer como una incubadora y al hombre como el portador de la semilla. Ante la lógica de la semilla y la tierra, el hombre y la mujer, lo que la mujer hacía era hacer que la semilla germinara con las condiciones necesarias. Así que se consideraba que el hombre jamás por ningún motivo podía ser estéril. Si un hijo no venía al mundo es porque la incubadora fallaba. Porque si la mujer, observando los días, porque también se tenía en cuenta la menstruación, si se consideraban los días de la mujer y la mujer era fecundada, decían, lo único que resta es que esa incubadora funcione. Y si nunca se embarazaba, pero se respetaron los días y fue fecundada, entonces el problema era la mujer. Por eso se asumía que la mujer era estéril. Ahora, en el caso de Abraham y Sara, no era un error, efectivamente. El problema era de Sara. ¿Cómo lo sabemos? Porque Abraham tuvo a Ismael, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, no es que le fallaran y la estaban juzgando mal. En este caso, era correcto. En los demás casos, quién sabe, ¿verdad? En aquel entonces había rituales y había muchas cosas. Por ejemplo, hervir el cabrito en la leche de su madre. Una de las prohibiciones a los israelitas era para pedirle a los dioses que pudieran tener un hijo. De hecho, era tan grave no poder tener hijos que eran consideradas como mujeres malditas y eran normalmente excluidas de la sociedad. Por eso, el hombre que estaba casado con una mujer estéril tenía un problema con la sociedad porque estaba unido a una mujer maldita y lo mejor que él podía hacer era separarse de ella. Históricamente se sabe que los divorcios por causa de esterilidad eran muy comunes. El hombre buscaba salvar su reputación y su descendencia deshaciéndose de esa mujer y buscando otra. El problema para la mujer despreciada es que nadie la iba a tomar por mujer y estaban condenadas a morir. Entonces, bueno, eso es información cultural de aquel entonces. Pero sabemos que ahora, como Dios le dice que va a tener un hijo por medio de Sara, ya con el nombre nuevo, ¿verdad? Nadie en aquel tiempo, nadie se atrevería a dudar que hubo algo divino en el proceso. Así que el hecho de que Abraham se mantuviera casado con Sara a pesar de que estaba estéril, dice mucho de la relación entre ellos. Y dice mucho de Abraham. Ahora, ¿qué clase de mujer era Sara que todo Egipto se asombró de su belleza? Entonces Abraham estaba casado con una mujer muy bella pero estéril y no la dejó, no sé si nada más por lo bella o alguna otra razón, ¿verdad? Pero nos dice mucho de ellos. Era un matrimonio visto como conflictivo, algo fuera de lo normal, porque nadie en su sano juicio seguiría casado con una mujer estéril. Así que Abraham también tuvo paciencia en ese aspecto, aunque hasta este punto no sabía que era por medio de Sara que iba a tener un hijo.
Así que esto le debe caer como una bomba a Abraham, porque el Dios le está informando algo que no le informó antes. La promesa que te hice no tiene nada que ver con lo que hiciste con Agar. Desde el principio estaba planeado que sería un hijo de Sara. Ahora, por eso es importante ver la reacción de Abraham. Génesis 17, versículos 17 y 18. Dice, entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. ¿Te fijas la mentalidad de Abraham? Tiene a Dios manifestado ante él, ¿verdad? Dios le dice, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Y qué es de lo que duda Abraham? De que sea todopoderoso. Porque dice, ¿a poco a mi edad y a la edad de Sara, además de que es estéril, acaso va a suceder eso? Y se ríe frente a Dios. ¿Qué mentalidad tiene Abraham? La mentalidad de que Dios está limitado por las leyes de la naturaleza que él mismo instituyó. Abraham está convencido que la decisión que tomaron para con Agar era la mejor, porque era la única forma en la que podían tener un hijo. Y por eso le dice, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Es decir, fíjate esta actitud que raya en lo arrogante. Dice, te voy a dar un hijo a través de Sara, y se ríe. No se puede. Bendice a Ismael. Está tratando de hacerle una corrección a Dios. Está diciendo, Dios, no, eso no se puede. Tu bendición debe ser para Ismael. Él es mi hijo, mi único. Porque aparte, si te fijas, le está prometiendo un solo hijo de Sara. Y Abraham tiene un solo hijo, que es Ismael. Así que le hace esta corrección. Bendice a Ismael. No me estés hablando de cosas imposibles. Ahora, ¿cómo responde Dios? Porque cuando dice aquí que Abraham se rió, la palabra hebrea es sakak y se traduce como risa. Y luego leamos versículo 19 al 21, lo que Dios le contesta. Dice, a lo que Dios contestó, pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a 1 año por estos días. Ahora, la palabra Isaac es Yiscak. Reír, lo que hizo Abraham, reír es Sakak. Isaac es Yiscak. Vienen de la misma raíz que es reírse, pero Yiscak se traduce como él ríe. O sea, haciendo referencia a la reacción de Abraham cuando le dijo que iba a tener un hijo de Sara. Ahora, esto me sorprende mucho, porque habla de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Sabemos, no de este texto, ¿verdad? Sabemos de la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, Dios eligió para salvación, ¿verdad? Así que la información que se le está dando a Abraham, aunque es nueva para Abraham, está definida desde la eternidad. Desde la eternidad Dios había decidido elegir a Abraham. Y desde la eternidad Dios había definido que se llamaría Isaac, el hijo de Abraham. ¿Y por qué se llamaría Isaac? Porque Abraham se iba a reír cuando se enterara, desde la eternidad. Ahora, ¿cómo le hace Dios para llegar a este punto donde se cumple a la perfección? Que Dios le dice a Abraham, Abraham se ríe y le dice, por eso desde la eternidad sabía y decidió Dios que se llamaría Isaac. ¿Cuál es el control que Dios tiene sobre todas las cosas? Las organiza de tal manera que se cumple a la perfección lo que Él estableció. Acuérdate, no es que Dios haya ido al futuro a ver lo que pasó y luego lo ordenó. No tiene sentido que haya ordenado algo que ya sabe que va a pasar, ¿verdad? Sino que cuando Dios ha dicho que algo va a pasar es porque Él lo va a hacer. Y tal es el control de Dios sobre la creación y sobre nosotros, a pesar de que Abraham toma malas decisiones, a pesar de que Abraham tiene cierta libertad, ¿verdad? Porque todos tenemos libre albedrío, pero eso de libre no es correcto. Está limitado y dominado por nuestra naturaleza pecaminosa. Tendemos de continuo al mal, dice la Escritura. Así que, considerando todas las cosas posibles que pudo haber pasado, que Abraham pudo haber hecho,
Dios trazó un camino que se cumple a la perfección. De manera que Dios dijo, se llama Isaac, porque en el momento del tiempo en que Abraham, después de haber experimentado todo lo que ya sabemos que experimentó, le va a dar risa enterarse de que su mujer va a dar a luz. Entonces, el nombre Isaac nos debe siempre traer a la memoria la omnipotencia, la omnisciencia y la sabiduría de Dios. Acuérdense que sabiduría es saber cómo, ¿verdad? Saber cómo hacer las cosas de manera que se cumpla. Entonces, le dice, mira, a Ismael lo voy a bendecir, pero mi pacto viene por Isaac. Es decir, Dios está haciendo distinción entre dos hijos. La misma distinción que va a hacer después con los hijos de Isaac, ¿verdad? Esaú y Jacob. La Escritura nos dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es lo mismo que está sucediendo aquí. A Ismael lo va a bendecir, pero no fue elegido para salvación. La salvación viene por medio de Isaac. El Mesías viene por medio de Isaac. Así que Dios está eligiendo a los cristianos, bueno, no a los cristianos, sí, a muchos. No les gusta esta idea de que Dios haga distinción. Dicen, mi Dios ama a todos por igual. Eso no es cierto. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y aborrecí en hebreo es lo opuesto a amar. Así que Dios está haciendo distinción y ha decidido que sea por medio de Isaac. De manera que el milagroso nacimiento de Isaac indica que no es la descendencia natural de Abraham, porque el descendiente natural era Ismael. Así que Dios no decide salvar a los hijos de Abraham según la carne, sino según el poder de Dios. Fíjate cómo nos lo explica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Pablo está reflexionando sobre esto mismo que estamos leyendo. Dice, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esta es nuestra madre, porque está escrito, tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, quisiera que entendieras bien esta analogía, porque puede parecer eisegesis. ¿Y dónde metiste toda esa historia en el texto que no lo dice el texto? No es que esté haciendo eisegesis, sino que fíjate bien, Ismael nace por una decisión errónea, ¿verdad? Isaac nace por el poder de Dios. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué hizo que Abraham naciera de nuevo? El poder de Dios. ¿Qué hizo que tú y yo naciéramos de nuevo? El poder de Dios. No lo decidiste tú, sino que Dios lo decidió, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. No se trata de la descendencia natural. No es lo que un hombre y una mujer decidieron alguna vez tener hijos. No está hablando del proceso natural. Está hablando del nuevo nacimiento. Eso es lo que nos identifica como hijos de Isaac. Nacidos por voluntad y por el poder de Dios. No porque tú lo hayas decidido. Por eso es que se establece esta diferencia. Los hijos de Sara son los que nacen por voluntad de Dios. A todos los que nacimos de nuevo. Y los hijos de Agar son los que nacen meramente en el sentido natural, que no tienen ningún valor ante Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios establece que es por medio de Isaac, deja claro que Dios decide quién son sus hijos, ¿verdad? Son
o es una clara referencia a que los hijos de Abraham son los que nacen por el poder de Dios. Ahora, además le dijo, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Es decir, se está riendo porque ya está muy viejo, pero le dice, dentro de poco van a concebir. Dentro de poco va a quedar embarazada, o sea, no falta mucho. Fíjate bien qué momento escoge Dios para revelarle esta información, justo antes de que se cumpla. Y le demanda obediencia. ¿Por qué? Porque está a punto de cumplirse lo que Abraham no vio en toda su vida y que había decidido que nunca iba a ver. Así que Dios está anticipándose un poco, preparándolo para lo que está a punto de pasar. Y nos dice la Escritura que la reacción de Abraham, después de reírse, hubo un cambio radical en Abraham. Vamos a Génesis 17, versículo 22 al 27. Dice, cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en casa, a los que habían comprado con su dinero y a todos los otros varones que había en su casa y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados extranjeros. Así que dejó de dudar y se puso a obedecer. Dios le pidió obediencia, le dijo que circuncidara a él y a los de su casa, y inmediatamente ese mismo día lo hizo. Ahora imagínate la reacción de los esclavos, ¿verdad? ¿Que me vas a hacer qué? Por eso era importante saber el contexto histórico de si la circuncisión era nueva o no. Porque ¿cómo le explicas a todos los de tu casa lo que les vas a hacer si fuese algo nuevo? Ahora, siendo sus esclavos no tenían de otra más que aceptarlo, pero como ya era algo común en toda esa zona, todos captaron perfectamente de qué se trataba. Todos podían comprender que hablaba de una consagración a Dios. De manera que todos estaban obligados a servir al Dios de Abraham. Por eso es importante que supiéramos que no era algo nuevo y que la gente iba a batallar, pero a ver qué significa esto, por qué, qué razón tiene. No, era una costumbre común que todos tenían en claro lo que significaba. Indicaba pertenencia a, en el caso de los niños que pasaban a la adultez, o consagración a, que en este caso, al Dios de Abraham. Ahora, fijémonos cómo el apóstol Pablo nos explica estos últimos versículos del capítulo 17. Vamos a Romanos 4, versículos 18 al 25. Romanos 4, 18 al 25. Dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. ¿Te das cuenta? No es que desde la primera vez que Dios le dijo, vas a tener un hijo por medio de Sara, no es que lo creyera de inmediato, ¿verdad? Porque se rió y le dijo, mejor bendice a Ismael. No, sino que después de que Dios habló con Abraham, ahora sí, dice que estaba totalmente convencido de que Dios tenía poder para hacerlo. Y esa es la definición de fe. Dios lo persuadió. ¿Me explico? Fue lo primero que Dios le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Y fue lo primero que Abraham dudó. Pero después de ese encuentro con Dios, Abraham no siguió su vida normal, ¿verdad? Fue persuadido por Dios y se puso a obedecer a pesar de que en lo natural era imposible que sucediera. Así que está obrando confiando en lo que Dios dijo. Y eso es exactamente lo que los cristianos hacemos hoy en día. Vivimos confiando en que Dios va a cumplir lo que dijo. Dice el versículo 21, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor.
Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ahora, pregunto yo, dice aquí una distinción. Nosotros creemos por Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Sabemos que fue crucificado. Pero ¿Abraham conocía de Jesús? No. ¿Tenía una remota idea de lo que iba a pasar en la cruz? No. ¿Lo hizo confiando en la cruz? No. ¿Sabía que iba a morir para limpiar sus pecados? No. Nada de eso había sido revelado. Entonces, ¿en qué tenía fe? En lo que Dios ha dicho. ¿Y cuál es la diferencia con nosotros? Ninguna. Nosotros tenemos más información de cómo Dios va a llevar a cabo la salvación. Pero estamos confiando en exactamente el mismo Dios. ¿Me explico? El hecho de que Abraham no tuviera el detalle que ahora tenemos, no significa que su fe es distinta a la nuestra. Es lo mismo. He escuchado esta pregunta, ahora nos salvamos por medio de Cristo, ¿y antes? Pues es lo mismo. La salvación desde el principio, desde el primer hombre justo que narra la Biblia, desde Abel, ha sido por medio de Cristo, pero no había sido revelado que sería de esa forma. La fe en Dios es el medio de la salvación. El cómo la llevó a cabo fue revelándose conforme pasó el tiempo, pero es exactamente lo mismo. La justicia de Cristo fue puesta en Abraham. Y el pecado o el sufrimiento que toleró Jesús en el Calvario era lo que merecía el pecado de Abraham, y el mío, y el tuyo, y el de todas las personas que son salvas. Fue puesta en Cristo. Todavía no se revelaba que así sucedería, pero es exactamente la misma fe, y así como nosotros somos salvos por medio de la justicia de Cristo, también sucedió lo mismo con Abraham. Es decir, no hay distinción. El Evangelio siempre ha sido el mismo, aunque no estaba revelada toda la información que hoy tenemos. ¿Me explico? Entonces, así como Abraham, nosotros tenemos que vivir igual. Dios le dijo, debe ser obediente. Le da una instrucción y Abraham se pone a obedecer. Vimos que la demanda de obediencia fue la consecuencia de haber nacido de nuevo. Nosotros también somos obedientes, buscamos agradarle a Dios por lo que ya hizo en nosotros. No al revés, de que Dios decidió salvarnos por lo que hicimos por Él. Eso es absurdo y eso es antibíblico. Así que el eslogan de salvo siempre salvo es un error. Es cierto, la salvación no se pierde, porque si Dios desde la eternidad decidió que tú serías su hijo, ¿quién va a poder frustrar sus planes? ¿Quién va a poder evitar que el Todopoderoso haga lo que se propuso hacer? Pero si realmente naciste de nuevo, va a haber obediencia en tu vida. Si no hay obediencia y aseguras que naciste de nuevo, estás loco y te engañas a ti mismo. No es cierto. La fe sin obras es muerta. Jesús explicó claramente que al árbol se le conoce por sus frutos. El árbol bueno no da mal fruto y viceversa. Así que, salvo siempre salvo, sí. Pero si alguien vive como si no lo fuera, nunca nació de nuevo. La fe que Abraham tuvo es la misma que Dios nos concedió a nosotros. Y lo que se le demanda a Abraham es lo mismo que se nos demanda a nosotros: obedecer a Dios. Así que si Abraham confió en Dios a pesar de todo lo que tenía en su contra, a nosotros no se nos ha prometido un hijo, ¿verdad? Se nos ha prometido la glorificación. Y nuestro problema no es la vejez, ¿verdad?, ni la esterilidad. Nuestro problema es nuestro pecado. Y si para Abraham a sus ojos era imposible que Dios pudiese hacer algo por la situación, para nosotros es exactamente igual. Es imposible que por medio de nuestras obras nos salvemos, pero obedecemos confiando en que Dios tiene el poder para salvarme, así como dice Pablo, con el mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos, con el mismo poder que hizo que Sara, vieja y estéril, tuviera un hijo, y con el mismo poder que dijo, sea la luz, y fue la luz. La confianza que tenemos en nuestra salvación no se basa en nosotros ni en lo que hacemos, sino en lo que Él ya hizo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cuando leemos el Antiguo Testamento y nos vamos a lo que el Nuevo Testamento dice del Antiguo,
quisiera que te imaginaras qué habrá sentido Pablo la primera vez que analizó todo esto que estamos estudiando y Dios le permitió llegar a las conclusiones que escribió. Hablar de los dos pactos, hablar de la fe y de la salvación desde los tiempos de Abraham, encontrar que no era por la ley de Moisés, porque todavía no existía esa ley, encontrar que no nada más para los judíos, sino para los gentiles, gente de todo pueblo, lengua y nación. Yo no sé qué experimentas tú cuando entiendes algo, pero debería ponerte feliz. Deberías estar que explotas por dentro cuando Dios te permite conceder cosas que, según Pablo, estuvieron ocultas por siglos, pero que Dios se los ha manifestado a quienes los ha llamado amigos. Así que tenemos mucho que agradecer independientemente de lo que nos esté pasando, ¿verdad? Porque a pesar de lo que nos está pasando, podemos confiar en que Dios va a cumplir lo que se propuso. Y la Escritura dice que a los que eligió, a esos llamó. A los que llamó, santificó, y a los que santificó, glorificó. Si empezó la obra en ti, la va a terminar a pesar de ti. Y eso es suficiente para vivir agradecidos, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tanta paciencia que nos has tenido, así como se le manifestaste a Abraham, Señor. A Abraham le dijiste muchas veces el pacto, y Abraham seguía olvidándolo o considerando que era imposible de realizarse. Lo mismo nos pasa muchas veces en la vida, Señor. Nuestras malas decisiones, nuestro pecado a veces nos lleva a concluir que es imposible que podamos ser tus hijos. Por eso queremos pedirte, Señor, que así como hablaste con Abraham y le permitiste entender cuál era tu plan y cómo lo llevarías a cabo, permítenos, Señor, comprender lo que ya revelaste, porque en tu Escritura dejaste claro la forma y cómo lo harías. Enséñanos a vivir en obediencia, Señor. Enséñanos a ser personas que confían en ti a pesar de lo que ven. Señor, cada uno según la madurez que nos has dado hasta este punto, enséñanos a comprender como le enseñaste a Abraham. No le revelaste todo desde el principio porque no tendría sentido para él, pero le fuiste mostrando conforme pasaba el tiempo cuál era tu voluntad para su vida y por medio de su vida. Y queremos pedirte lo mismo, Señor. Conforme pasa el tiempo y aprendemos y nos haces madurar, revélanos cada vez más de ti, Señor. Lo que tienes para nosotros y por medio de nosotros. Enséñanos, Padre, en medio de toda circunstancia, a recordar tu palabra, a confiar en lo que has dicho que sucedería y danos la evidencia que necesitamos. Así como te manifestaste a Abraham y lo persuadiste, concédenos, Padre, cada que leamos la Escritura, sentir lo mismo que Abraham sentía, que estaba hablando contigo. No tenemos una forma visible, Señor, pero tenemos la misma palabra. La misma persona que habló con Abraham, el Dios Todopoderoso, es el mismo que habla con nosotros a través de la Escritura. Concédenos ser conscientes de eso, Señor, y regocijarnos con las promesas que nos has dado. Regocijarnos sabiendo que no depende de nosotros, sino de ti, y que tú pones el querer como el hacer según tu buena voluntad, Señor. Enséñanos a confiar en ti y a transmitir esa confianza a todos los que nos conocen, Señor. Te lo pedimos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y bueno, tenemos 15 minutos para esta sección de preguntas. Hay más personas que nos están acompañando en línea el día de hoy. Se han agregado muchos más después del aniversario. Les mandamos saludos de donde nos estén escuchando y ellos también pueden participar haciendo sus preguntas ahí en el chat. Tenemos 15 minutos, normalmente nos sobra tiempo el miércoles. Vamos a ver cómo nos va hoy. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono. Primero pregunto aquí a los que estamos aquí y luego pasamos con los de afuera. Buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo la duda de lo que mencionaste acerca de Sara.
de cómo sabían que era estéril. O sea, al último no entendí, ¿verdad? A la conclusión que llegaste, creo que fue porque tuvo a Ismael, pero antes de eso, ¿cómo sabían? O sea, sí, supo cuando tenía a Ismael, pero antes de eso creo que ya sabía que era estéril. Ah, ok. Antes de eso, es decir, ellos no dudaban de que un hombre fuera estéril. La conclusión de todo el mundo es que el problema era de la mujer. Así que a Abraham nunca le pasó por su mente que él fuera estéril. Y cuando tuvo a Ismael, se confirmó la idea general, ¿verdad?, de que el problema era Sara. Yo lo que digo es que nosotros sabemos que efectivamente Sara era el estéril porque Abraham tuvo hijo con Ismael, ¿verdad? Perdón, con Agar, y tuvo a Ismael. Ya lo cambié. Entonces, eso no significa que siempre tenían la razón, ¿verdad? Muchas mujeres que estuvieron casadas con hombres estériles sufrieron injustamente, ¿verdad? Se les acusó de esterilidad cuando ellas no eran las estériles. Pero fíjate lo que pasaba, porque eran despreciadas. Si por alguna razón volvían a casarse y tenían hijos, no determinaban que el hombre era el problema, sino que la maldición se había quitado. O sea, siempre la llevaba de perder la mujer. Ok, gracias. Buenas noches. En la época de Noé y los primeros eran muy longevos, ¿no? Duraban muchos años y tenían hijos hasta muy elevada edad. ¿Por qué Abraham a los 99 le pregunta a Dios por Que qué? ya es mucho. Sí, eran en aquellos entonces podían tener hijos hasta muy alta edad, ¿verdad? Sí, bueno, la Biblia no lo especifica, pero si pudiese, bueno, hay una explicación plausible. Es decir, considerando que el diluvio fue universal, después de que todas las aguas se secaron y lo que provocó el diluvio, tuvo que haber habido un cambio climático global, ¿verdad? Muchas cosas debieron haber sido cambiadas. Ahora los animales son carnívoros y los humanos también. La dieta es muy distinta, ¿verdad? De manera que las condiciones de clima, de alimentación y los factores de la opresión por parte de otros seres humanos iban disminuyendo la calidad de vida del individuo. Todo eso tuvo como consecuencia en una expectativa menor de vida. Pero aunque él se considera a los 99 años muy viejo, vamos a ver que todavía vive un buen como para tener 7 hijos más. Entonces, es la única forma de explicar cómo es que no eran tan longevos partiendo de la información que la Biblia da. A otros aseguran que fue algo que Dios hizo, ¿verdad?, para reducir la maldad, de manera de que para contener la maldad de los hombres le redujo la vida. Y utilizan algún pasaje que lo leímos anteriormente, que serán sus días 120 años, ¿verdad? Y algunos consideran que esa era la restricción, pero ya vimos que eso no tiene nada que ver con la edad, sino con el tiempo en el que vendría el diluvio. Entonces, por eso me parece que la ruta que tenemos, de acuerdo con la Escritura y las conclusiones que podemos sacar, es por todos los cambios que se presentaron después del diluvio. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ahí hay dos? Sí, buenas noches. Pastor, los versículos que nos presentaron, creo que es en Romanos, donde alcanzo a percibir o a ver un Abraham, más o menos dice así de que creyó que Dios era todopoderoso, que era poderoso para hacer lo que le había prometido o cumplir la promesa y le fue contado por justicia. Eso, pastor, en cierta parte o en cierta manera me parece a mí como que se contrapone, por eso pido tu aclaración, porque en el capítulo 15 que acabamos de leer dice que creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Pero luego en el 16, ese mismo Abraham que Romanos nos lo presenta como ese hombre que creyó que Dios era poderoso, pues parece ser que en el capítulo 16 no confiaba tanto en el poder de Dios porque le hizo caso a la esposa y tuvo algo que ver con la sierva, con Agar. Lo que nos menciona en Romanos acerca de Abraham, pastor, no está diciendo que Abraham haya sido un hombre perfecto, un hombre que no cometió errores. O sea, el que diga le creyó y le fue contado por justicia, no nos está hablando de que fuese ser perfecto y que nunca se equivocó, porque me hace como que me parece
que se contrapone un poco con lo que hace Abraham en el capítulo 16 con Agar, siendo que lo acaban de mencionar, que le creyó a Dios, y Romanos dice que creyó que era todopoderoso. Eso me choca un poquito en mi Bueno, mente. ¿Cómo es que explicarlo? tendrías que considerar con detalle qué es lo que creyó. Porque cuando se le revela en Hechos 15, le dice, tendrás muchos hijos, ¿verdad? Una descendencia numerosa. Pero no le dijo cómo, ¿verdad? Y cuando le creyó a Dios ahí, cuando fue persuadido, es que tendría descendencia. Así que cuando se involucra con Agar, sigue con la misma confianza que tenía en que tendría hijos. Pero Dios no le había revelado el medio en el cual tendría hijos. Así que cuando le da esta nueva revelación, lo primero que hace es dudar, exactamente como en Hechos 15, ¿verdad? Que dudaba de que Dios le pudiera dar descendencia. Cuando le da esta nueva información, Dios lo persuade de nuevo, porque ahora la información es mayor y es más difícil de creer que la primera. De manera que no hay ninguna contradicción, ¿verdad? Conforme Abraham va conociendo más del plan de Dios, requiere ser persuadido de esa nueva información. Y es lo que ha ido pasando. Y el punto máximo es cuando le dice que ofrezca a su hijo como holocausto. Sí, gracias. En Génesis, pastor, ¿qué mencionaste Hechos? Pero es Génesis. Gracias. Sí. Vamos con las preguntas en línea. Una pregunta dice que si Ismael e Isaac fueron enemigos. Bueno, no hayamos llegado a ese punto en la Escritura, pero lo leímos, nos adelantó un poco el apóstol Pablo, que dice que Ismael persiguió a Isaac. Y lo que sabemos del relato de Génesis es que le hacía bullying, se burlaba de él y eso. Así que el bullying no es nuevo, ¿verdad? Está registrado en la Biblia desde ese entonces. Ok. Otra pregunta dice, ¿por qué parece que Dios apoyara el machismo? Bueno, si te fijas, en la cultura la mujer era totalmente despreciada. Y por eso yo quise leer aparte cómo Dios considera también a Sarai para cambiarle el nombre a Sara. De manera que en esa cultura se esperaría que la promesa fuese con Abraham y que Dios hiciera el cambio de nombre a Abraham, pero nadie esperaría que Sarai también fuese considerada. Ahora, el hecho de que la Biblia registre cómo era la sociedad no tiene nada que ver con que Dios lo apruebe. De hecho, en el Nuevo Testamento se asegura que ante Dios no hace diferencia por sexo, ni por nacionalidad, ni por nada de ese tipo. Para Dios todos somos iguales. Y vamos a ver más adelante que lo que se toleró en aquel entonces, Cristo va a deshacerlo, ¿verdad? En cuanto a darle valor a la mujer, como cuando enseña a Marta y a María, su hermana, cuando habla con la mujer del pozo, ese tipo de cosas. Así que el hecho que la Biblia registre cómo era la cultura y la sociedad no significa que Dios lo aceptaba. Ok. Otra pregunta dice, ¿Dios no puede revelar quiénes son cizaña y permitir que sus pecados ocultos salgan a la luz para ir limpiando su iglesia? Bueno, Dios no tiene problemas en limpiar su iglesia, ¿verdad? Y Él siempre tiene en claro quién es trigo y cizaña, nosotros no. Y el hecho de que no nos lo revele, porque hay muchos que van a ser revelados y por eso está el proceso de disciplina, pero los que no, precisamente es para la edificación de los propios cristianos, que sepan defenderse, que sepan obedecer, que sepan señalar el error, que puedan mostrarse amor unos a otros. Si no tuvieras ese peligro, no habría mucho de la enseñanza del Nuevo Testamento. Así que cuando Dios permite que la maldad crezca junto con los hijos verdaderos, tiene el mismo sentido que cuando Dios dejó a los cananeos en la tierra para que los israelitas aprendieran a luchar. Así que hay un propósito en que Dios no manifieste el caso de muchos hasta el final de los tiempos. Ok, la última de las preguntas aquí del chat en vivo dice, ¿la fe es dada por Dios a través de la obediencia o por creer solamente? La obediencia es dada después de la fe. La Biblia nos dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, no las puede comprender. Nos dice que de continuo hacemos lo malo, nadie busca lo bueno. Así que nadie va a obedecer para recibir fe, es imposible. Al contrario, cuando naces de nuevo por medio de la fe que se te dio, entonces es cuando empiezas a obedecer. Es cuando tus deseos son cambiados, tus pasiones son cambiadas, tus anhelos, tus obras, es lo que le llamamos conversión. Y esa es la evidencia del nuevo nacimiento. Así que es primero la regeneración y la fe antes que las obras.
Ok. Bueno, acaban de llegar dos preguntas. No sé si hay manera de... Bueno, de ¿hay una alguna vez. otra pregunta aquí? La cuestión es, bueno, déjame, lo que pasa es que como vamos desfasados con un tiempo aquí, me gustaría dejar por lo menos una última pregunta de los de aquí para que pudiera... Para salir. que dé Entonces, tiempo allá. ¿sí? Ok. Entonces, ¿podemos contestar estas o...? Sí. Ok. Dice, ¿Agar recibió una promesa igual a la de Abraham o diferente? Diferente. Dios le dijo que como quiera tendría mucha descendencia, ¿verdad? Y que estaría con Ismael. Pero no tiene nada que ver con la promesa que hemos venido rastreando desde Génesis capítulo 3, de el descendiente de Eva que le aplastaría la cabeza a Satanás. Así que nos está narrando Moisés en el libro de Génesis cómo venimos rastreando al Mesías. No nos da explicación de todo lo que Dios está haciendo con la demás gente. Así que la bendición para Agar y su familia para nada es la misma que la que recibe Saraí en Isaac. Ok, dice, otra pregunta dice, ¿podríamos pensar que alguno de los tronos mencionados en Apocalipsis podría pertenecer a Abraham por ser llamado el padre de la fe? Algunos de los tronos, me imagino que se refiere a los 24 ancianos. Bueno, no habría ninguna información bíblica para llegar a tal conclusión. De hecho, parece que los ancianos ni siquiera son humanos, pero lo veríamos en otro tema. Ok, la última, ahora sí, dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz. No entiendo la pregunta, la verdad. Bueno, está leyendo eso. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz. Pero eso de qué está hablando, bueno, habría que ver la cita, ¿verdad? Sí, es lo que te digo, no, creo que no es pregunta. Ok. Bueno, sería todo por el... Bueno, hoy. aquí había otra pregunta, ¿verdad? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan con el micro, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Ahí en el capítulo que se leyó el día de hoy se habla sobre una promesa que Dios le da a Abraham en cuanto al que su descendencia guarde el pacto, que es la circuncisión, y le dará esa tierra, la tierra en la que están ahorita. Bueno, ahorita comentó que en la pregunta anterior de que todo Génesis va rastreando la descendencia o se va rastreando de dónde va a salir el Mesías. Ujú. Esa promesa de que esa tierra será heredada a la descendencia de Abraham, ¿se puede contar a Ismael y a los hijos que tuvo con Cetura o nada más es en cuanto a Isaac? Y en base a eso, ¿son dos promesas las que le da a Dios a la descendencia de Abraham en cuanto a lo terrenal y otra en cuanto a lo espiritual con la salvación? ¿O No. estoy confundido ahí? Tiene que ver nada más con la espiritual, porque aunque los israelitas estuvieron en esa tierra, fueron expulsados y no la poseyeron totalmente. Y sabemos que es hasta el milenio cuando van a heredarla. Y todos los que entran al milenio, en el sentido de los como dueños y propietarios de la tierra, son los nacidos de nuevo. Así que esa promesa no se ha cumplido y tendrá cumplimiento hasta la venida de Cristo. Y ahí en cuanto a la circuncisión, o sea, el pacto es, la circuncisión es la señal del pacto y Abraham circuncidó a Ismael. Ujú. ¿No entra Ismael en cuanto a la posesión de la tierra o en la herencia de ese tipo? No, porque si te fijas lo que leímos en Jeremías 9, que los que estaban circuncidados en la carne eran como quiera incircuncisos. O sea, la circuncisión tenía más que ver con la consagración y el hecho de que en la carne estuvieran circuncidados no significa nada. Bueno, sobre lo mismo. Sí. Dios dice que sabía o sabe que Abraham iba a enseñar a su descendencia guardar el pacto. Ujú. Vuelvo a lo mismo, la descendencia de la que habla ahí es nada más la de Isaac o todos los hijos que tuvo con las mujeres que tuvo. Bueno, también se responde igual. La Biblia menciona en los últimos profetas del Antiguo Testamento que Dios aborrece los sacrificios que ellos presentaban, que levantaban manos sucias o impuras porque derramaban sangre. Es decir, el hecho de llevarlo a cabo en la práctica no tiene nada que ver con el cumplimiento. Gracias. ¿Hay tiempo todavía? Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿en línea tampoco? Bueno, acá hay una última.
Sí, pastor, en Génesis 17:20 se nos ha explicado en el tema de los fundamentos, hablando de la soberanía, que nadie puede cambiar los planes de Dios. Creo que lo entiendo, pero en este versículo, Génesis 17:20, pareciera como que lo leo, dice, y en cuanto a Ismael, diciéndole Dios a Abraham, dice, Yo te he también escuchado. te he oído. La versión que presentan aquí en la pantalla menciona algo así como que un ruego, como que Abraham le rogó a Dios por Ismael. Y inmediatamente dice, y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar. Pareciera ser, pastor, como que Dios tomó en cuenta la petición de Abraham por Ismael en esta versión o en la que presentan ahí. Eso que parece no es, o sea, no que Abraham mande a Dios o que Dios esté sujeto a Abraham, eso creo que sí lo entiendo, pero el texto como que da a entender, pastor, como que Dios toma en cuenta el ruego, la petición, la intervención, la intercesión de Abraham por Ismael. ¿Hay algo de eso en el pasaje? ¿O? Bueno, primero tenemos que recordar que cuando se habla de Dios siempre es en términos antropomórficos, ¿verdad? Como si fuese un humano, para que podamos entender lo que pasa. Y aparte tenemos en la Biblia lo que nos explica sobre la oración, que para que se cumpla tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Además, si consideras la eternidad y la omnisciencia, sería imposible que Dios haga un cambio en ese momento del tiempo. Así que, aunque antropomórficamente esté hablando como si Dios lo hubiera escuchado, sabemos que por lo que la Biblia enseña y los atributos de Dios es imposible. Pero se le da a entender a Abraham lo que está pasando en términos que Abraham pueda comprender. Sí, bueno, bueno, ahorita nomás para aclarar, ¿te acuerdas lo que leímos ahorita, donde dice que le dijo también del ángel de Jehová y todo eso? Creo que era pegado con la pregunta de que si Agar recibió una promesa igual a la de Abraham o diferente, y estaba poniendo los versículos, me imagino, porque nada más que se tardó ahí en… Ok. me imagino que es relacionado, porque es la misma persona. Bueno, la última pregunta dice, ¿desde cuándo se instaló la circuncisión del prepucio? ¿Desde Abraham o antes? Desde antes. Los registros históricos indican que desde antes, aunque no se sabe con exactitud desde qué momento. Muy bien, es todo, ¿verdad? Ok, ¿hay avisos?